continúa la persecución contra mi familia, contra mi hija, contra mi hermana, contra mi madre, contra todos mis hermanos, y pues es una situación que está viviendo. Si denuncias que Mónica nos encontró teniendo relaciones sexuales, te voy a matar, te voy a romper tu madre. Fueron sus palabras de Enrique Peña Nieto. Segundo atentado que casi le quita la vida. Él cruzó la frontera en silla de ruedas de la Cruz Roja, salió directo hacia el aeropuerto y cruza la frontera. Que también se andaba comiendo al de seguridad, Filip. Anda, que pues. En realidad ni era de la policía ni era de su seguridad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de este primer asilado político, producto de una persecución por parte de Peña Nieto, quien estaba muy interesado en deshacerse de este señor con quien tuvo una relación amorosa y de otro tipo también durante mucho tiempo, desde que antes de ser gobernador, ¿sí? Y obviamente se quiso deshacer de él para, pues obviamente no dañar a su imagen. Lo tuvo que hacer, tuvo que escapar en una ambulancia escondido, en una silla de ruedas para cruzar la frontera. Y bueno, vamos a platicar cómo logró sobrevivir y cómo Estados Unidos le dio finalmente el asilo político a Estrada. Estrada se apellida el señor, y también vamos a ver cómo eran estos encuentros con Peña Nieto. Por eso yo vengo sosteniendo que la salud de Peña Nieto no está del todo bien, porque pues no era el único con el que hacía esto, eran varios los que escogía Peña Nieto, y por eso yo tengo esa teoría. Pero bueno, chequen ustedes. Dice aquí, para que no vean que yo dice, según notas periodísticas como la del periódico La Jornada, con fecha 6 de septiembre de 2012, Agustín Estrada fue atacado por hombres y declaró sentirse perseguido por las autoridades del Estado de México a causa de sus preferencias. Optó en consecuencia por solicitar asilo político en los Estados Unidos de Norteamérica. El asilo le fue concedido después de un año de vivir en San Diego. En aquel entonces, Peña Nieto era el gobernador del Estado de México. Esto es solo una cronología periodística. Desde esta columna no puedo asegurar que los hechos antes mencionados fueron ciertos. Lo que sí es que muchos de estos activistas que acusaron enardecidos al gobierno del Estado de México de persecutor de personas con otras preferencias en el periodo de Peña Nieto como gobernador son los mismos que le aplaudieron después que hubieran cambiado o reformado el Código Civil para permitir la unión de dos hombres. Entonces, para que vean también la prensa, pues apoyó a Peña Nieto durante todo esto, tratando de tachar de mentiroso a este señor, que andaba con Peña Nieto, asimismo, tratando de hacerlos ver como incongruentes en este mismo sentido. Entonces, vamos a empezar, primero que todo, con esta entrevista breve donde él explica cómo escapa a Estados Unidos. Estamos aquí pues preparados. Gracias por aceptar esta entrevista. Yo sé que es difícil también para ti estar hablando, darnos esta primicia en este espacio alternativo, sobre todo cuando estás atravesando por una situación delicada, tu familia, tu hija, tu hermana, pero pues nos gustaría escuchar de tu voz los motivos del asilo político que el gobierno de Estados Unidos te ha otorgado, siendo el primer asilo político a causa de Peña Nieto. Sí, claro que sí. El asilo político se solicitó por tres causas, por lo que fue la causa de persecución política, tortura y situación homosexual. Fueron las tres causas que se solicitó debido a la persecución de la que fui objeto en el Estado de México por el entonces gobernador y examante mío, Enrique Peña Nieto. Sí. Fue una situación de violación a mis derechos humanos muy fuerte,
que estuvo matizada por toda una persecución estructurada, utilizando lo que son las instituciones gubernamentales, como lo fue y lo es todavía la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Procuraduría de Justicia del Estado de México, así como la Secretaría de Educación. Actualmente lo que es la persecución no ha cesado, continúa la persecución contra mi familia, contra mi hija, contra mi hermana, contra mi madre, contra todos mis hermanos, y pues es una situación que está viviendo muy difícil allá en México. Sí, Agustín Estrada está cumpliendo 2 años de su segundo atentado que casi le quita la vida. Él cruzó la frontera en silla de ruedas de la Cruz Roja, salió directo hacia el aeropuerto y cruza la frontera de Tijuana en silla de ruedas. Lo recibe el gobierno estadounidense, las autoridades migratorias, y lo mandan directo a un hospital. Él estuvo también atendido por el Hospital de Sobrevivientes de Tortura en San Diego. Y en estos momentos, bueno, hay una primicia, una situación delicada al haber recibido su hermana amenazas de muerte, su hija, su hermana y el escolta de la hermana que estaba protegiéndolo o que está protegiéndolo. ¿Es así, Agustín Estrada? Sí, claro que sí. De hecho, aquí lo más grave de la situación es pues que la amenaza ahora la hacen a la escolta de protección. Entonces, chequen qué tan grave debe haber estado esta situación para de plano cruzar la frontera como pudo en una silla de ruedas y bueno, pues continúan las situaciones. Esta parte que también comenta es bastante grave. Violentar para dañar todos mis derechos humanos e intenta asesinarme. Este rompimiento que hubo de la relación homosexual, que se empieza a generar a partir de que su esposa Mónica Pretelini nos encuentra teniendo relaciones sexuales, genera toda una persecución, toda una situación de violencia hacia mi persona, lo cual se vuelve a ratificar nuevamente con el tiempo, inclusive cuando me convoca a que asista, porque él me convocó a la Universidad de Nezahualcóyotl a conversar con él. Y él me dice, si denuncias que eras mi pareja homosexual, si denuncias que Mónica nos encontró teniendo relaciones sexuales, te voy a matar, te voy a romper tu madre. Fueron sus palabras de Enrique Peña Nieto. Ajá. Por esa razón es que se generó toda esta persecución de manera sistemática. Se fijan, pues ahí están todas estas partes donde le dejan en las paredes estas advertencias tan fuertes, pero como les digo, Peña Nieto podría haber estado enfermo porque pues, no fue el único, tuvo varias parejas. Este señor, que es periodista, también habla de cómo se enamoró de su escolta. Eso yo también se los mostré hace tiempo. De hecho, lo liquidaron a ese escolta. Y vamos a ver. Agustín Negrete, ¿cómo se llama? López Negrete, Ay, no me acuerdo. O Estrada Negrete. Estrada Negrete creo que se llama. Él nos dijo que a Peña Nieto le gustaba, que cuando hacían sus chambas, le gustaba verla con las tangas, los ligueros y cosas así. Y pues ella se las ponía, ¿no? Obviamente, no tenía problema. Entonces me están contando que también se andaba comiendo al de seguridad, Filip. Anda, que pues. En realidad ni era de la policía, ni era de su seguridad, y si les hubiera llegado alguien, ni la iba a poder defender, pero en realidad era para, tú vas a andar ahí atrás de mí en todos momentos. Y ya que nomás después te voy a decir, deja las pistolas y saca los ligueros. Bueno, pues así era como se las hacía. Y este mismo es también Agustín, ¿sí? El que veíamos de este otro lado, pero ya vestido de mujer. Y en ese sentido, él lo que ahí dice es que Peña Nieto tampoco era el único. Era
pues toda una serie de políticos ligados al PRI. Político homosexual de closet, y de una u otra manera ellos admiraban en varios activistas lo que ellos no podían ser porque eran totalmente conservadores. Entonces, de una u otra manera, no nada más se vinculaban políticamente con ellos, sino también se vinculaban emocionalmente y sexualmente, que fue lo que sucedió en este caso. En muchas iglesias, todavía en los púlpitos, podemos escuchar gente y los mismos sacerdotes hablar más sobre la homosexualidad y más aún sobre los transgéneros, ¿no? Eso pasaba en esa época. Y pues entonces, como yo de una u otra manera no fui rechazado por los padres de familia ni por la comunidad en general, yo había hecho mucho trabajo por todos ellos. Bueno, pues ahí tenemos y finalmente cerramos con una última partecita de la entrevista. Les dicen que si defienden a mi hermana, que los van a asesinar a ellos y a toda su familia, lo que deja vulnerable completamente a mi hermana, porque es una amenaza ya directa a que no se metan porque la van a asesinar, y en ese sentido pues queda una situación de total impunidad en el Estado de México, porque es la forma de proceder del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues vaya situación la que está viviendo este señor. Bueno, pues, Peña Nieto obviamente lo va a tratar de ocultar, ya aunque no sea presidente, de cualquier manera, aunque se supiera, sigue manchando ya su imagen, incluso le pesa eso más o le importa más tratar de esconder esto que cualquier acto de corrupción, que cualquier crimen que hubiera cometido. Ustedes saben que en este país es mucho más grave andar con un hombre que robar, estafar, desviar recursos, etcétera, etcétera. Entonces, pues ojalá que este joven encuentre finalmente la seguridad que en México no encontró. Ya vemos que aunque él esté allá, su familia continúa en México, parece ser. Y pues obviamente, aunque esté en México la familia, pues de todas maneras, quedan ahí vulnerables ante cualquier tipo de ataque. Entonces, pues lo mejor para él, ojalá que no pase nada. Mientras tanto, llega al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.